todos los lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Tú no tienes ganado? Semana. No. ¿Ranchos? No. ¿Qué más? ¿Tú estás en Morena? ¿No eres notario? ¿No eres ¿Exitoso? notario? No. Ok, bueno. Rubén Moreira, ¿cómo estás del PRI? Muy bien. Gracias. Orden y preocupado, ¿no? Y triste por lo que claro. pasó este fin de semana. Emilio Álvarez y Casa de Somos México, ¿cómo estás, Emilio? Buenos días. Yo estoy muy indignado, estoy enfurecido porque hay muertes que se pueden evitar y en este país parece que no hay aprendizajes. No hay aprendizajes. Mencionaba yo hace ratito de estos avisos que dio la Conagua. Pues hay avisos respecto a que la lluvia podría alcanzar los 350 milímetros, casi lo mismo que Otis, y ningún gobernador se inmutó, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la tragedia otra vez y se repite eternamente. Rubén, tú que fuiste gobernador en Coahuila, preguntarte, al parecer la Conagua abrió una presa, la presa Necaxa, abrió las compuertas y esto habría generado una inundación, pues obviamente intempestivo, ¿no? En Veracruz. ¿Cómo se coordina la Conagua con los gobernadores cuando va a tomar esta decisión? A ver, bueno, para empezar, Conagua está permanentemente informando sobre las precipitaciones. O sea, eso sí lo hace, digamos, de una manera pues automática y lo está insistiendo. Eso es lo primero. Ahora, cuando van a abrir una presa o por el contrario, cuando van a detener la salida de agua, siempre están informando por el sistema de protección civil y lo hacen, te voy a decir, directamente a los gobernadores. En mi caso, pues yo tenía una persona que estaba siempre checando ese tipo de comunicados por la responsabilidad futura que lo puede uno adquirir. Claro. Sí, claro. Esos y los de protección civil, haz de cuenta que era como inmediato. Además de las alertas normales, ¿qué veo yo en este caso? Pues que sí, los gobernadores no estaban como al pendiente. Me puse a ver la página de una de las subsecretarías de protección civil en uno de los estados. Tiene una comunicación en su Facebook donde habla de que viene una feria, luego de una banda musical que hay que tomar precaución y luego dice el día 8 va a llover y lo que dice es pues como un poquito de risa lo del día 8 porque ¿En cuál estado fue? en Hidalgo. Ajá. Porque lo que te está diciendo es ten cuidado con encharcamientos, no salgas a la calle, cuando conduzcas pon atención. Fíjate, la página del secretario de gobierno de Hidalgo, hasta ayer, su última publicación era de abril y la publicación de en X y la publicación en X de esa subsecretaría de protección o lo que está registrado en X es del 2023. La de Facebook tiene estas características que te digo, no se prepararon, no claro. Veo que haya reuniones de los comités de protección civil, claro que los comités municipales de protección civil no veo que se hayan reunido ahora, con anticipación. Digan lo que digan porque ya lo veo venir. Aquí están los dos comunicados de la Conagua, uno del jueves a las 4 de la tarde, diciendo que podrían alcanzar las lluvias entre 250 y 350 milímetros. Eso ya es para poner una alerta. Y luego en la noche a las 11:25 emiten otra alerta. Dicen, ya les avisamos a los gobernadores de algunos estados para que alerten a sus ciudadanos. Nada, Emilio. Mira, Susana, el problema es que día con día el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena lo que nos muestran es que lo más grande que tienen es su pequeñez. Porque estos accidentes, estas tragedias cuestan vidas. Cuando desaparecieron el Fondo para la Atención de los Desastres Naturales, no solo desaparecieron la capacidad de respuesta, sino la política pública de emergencia. No era solo un tema de dinero, sino de articulación de autoridades de distinto nivel. Y lo que sucede es que este país está sometido a huracanes todos los años. Si ya estamos en octubre y ya sabes que la tierra está saturada por el tipo de lluvias, ya tienes los registros, es muy probable que vaya a haber este tipo de inundaciones. Si tú ya tienes un sistema de información que las presas están al 90-95%, ya tienes información. Y el problema es que no le avisan a la gente. Cuando avisan,
dan casos como la gobernadora Nale, que dice, se desbordó ligeramente, por el amor de Dios. Es que la insensibilidad, la incapacidad es de una negligencia que mata, y no veo la sensibilidad y la empatía. Qué bueno que Claudia Sheinbaum fue, lo reconozco, pero tiene que ir encabezando la indignación, no a regañar, no a callar. Por supuesto la gente va a estar enojada, por supuesto que está agraviada, pero no se ve una autoridad que encabece la indignación. Celebro que haya ido, pero ojalá vaya en otro tono. Pues primero, manifestar nuestra solidaridad con los seres queridos de las personas que lamentablemente fallecieron. Habla la oposición de sensibilidad y empatía, pero si te das cuenta, el reflejo de esta mesa es que no se manifestó esa solidaridad, y al contrario, se utiliza esta tragedia como un bat para golpear políticamente al gobierno. Y yo lo que creo es, a ver, el jueves manifiesta esto la Conagua. La Conagua da este aviso, el jueves. La Coordinación Nacional de Protección Civil ya estaba trabajando. ¿Cómo se puede demostrar? Muy sencillo. ¿Cómo? El día viernes, en la mañanera, se dio ya un informe de todo lo que se había hecho, estado por estado. Se mencionaron los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Guerrero, y no solo eso, sino que la Coordinación Nacional de Protección Civil informó cuántos albergues se habían habilitado por cada uno de los estados, cuántas personas habían llegado ya para el viernes en la mañana, lo que quiere decir que hubo acciones desde el día jueves. Es más, ahí mismo se informó de los albergues que ya se estaban colocando en Veracruz. Aquí yo tengo incluso la diapositiva que se mostró. Estaban hablando de 38 municipios que se estaban viendo afectados. En ese momento estamos hablando del viernes en la mañana. Evidentemente, si eso se reportó el viernes en la mañana, es porque hubo trabajo desde el jueves e incluso desde días previos que comenzó. ¿Cuándo se van a hacer cargo de ese gobierno? No, ¿Cuándo ahora, se van a hacer cargo, Israel? Porque el problema es que ustedes no se hacen cargo. ¿Pero cuál debe de ser la prioridad, Emilio? Salvar vidas, claro, salvar vidas. Y en eso están. Antes, no cuando mueren, Israel. Obviamente el problema es que ustedes no avisan lo suficiente. Bueno, ve lo que dicen los damnificados de Poza Rica, por el amor de Dios. No, claro, pero lo de Veracruz ocurrió el viernes por la noche, Emilio. Y el mismo viernes en la mañana ya se estaba informando en la... no, lo más grave, no estoy diciendo que haya ocurrido el viernes en la noche. Déjame decirlo pero así. Lo grave fue a antes, partir del fin de semana. Y después. Sí. Antes tiene que haber los mecanismos necesarios para avisar a la gente y salvar vidas. Durante, ya tiene que estar desplegados los cuerpos de seguridad para conducir en ese momento, y no las filmaciones que vimos en Poza Rica de la gente sobreviviendo, de la gente grabando, y después inmediatamente en territorio. Hoy en la mañana todavía hay videos de gente que dice no ha llegado la ayuda. Es antes, durante y después. Es una política pública, es la prevención, es salvar lo más valioso que tiene este país, que es salvar a su gente. Ya sabemos que va a haber desastres, ya sabemos que va a haber emergencias, pero la negligencia de los gobiernos de Morena de desaparecer los fondos y no actuar con oportunidad lleva a estos resultados. El Fonden. El fondo de emergencia. Déjame regresar contigo, Rubén, me quedan 18 segundos. No te quiero interrumpir la idea y regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos, Israel Moreira. Adelante. A ver, creo que parece este país va un poquito hacia atrás, o un bastante hacia atrás. Toda la cultura de la protección civil la estamos dejando a un lado. Murieron más de 44 personas, 45 más personas. 64. Es una cosa, 64, es más una 64. Cosa mayúscula. Cuando también hace unos días aquí en la Ciudad de México explotó una pipa y mató a más de 30 personas. Bueno, ¿esto qué es? Pero yo me voy a tres cosas. La primera, ya no existe Fonden. Por eso hoy se están abriendo un montón de centros de acopio. Y no va a haber forma de reconstruir rápidamente todo lo que está destruido. Te traigo otro dato. Hidalgo, Puebla y Veracruz, que fue lo que chequeé ayer, no tienen dinero asignado para el año que entra para reconstrucción de carreteras, ni para construcción de carreteras, ni para nada relacionado con caminos y con carreteras. Por lo tanto, yo creo que en el debate del próximo presupuesto tenemos que hacer algo importante para ayudar a estos 5 estados. Reasignar recursos, quitárselos a las obras faraónicas y mandarlo a la reconstrucción de estas ciudades, a la reconstrucción de sus escuelas, de sus caminos, de sus carreteras. Fíjate Hay que volver a activar de alguna manera, perdóname, el Fonden,
porque el Fonden antes era un fideicomiso que tenía el dinero a la Sí. mano. Al inmediato. Y ahora no lo tiene y tienen que reconocerlo. Y por otro lado hay que ponerle atención a Protección Civil. Tú me dices de la instancia federal, yo te hablo de la instancia local y te voy a poner un ejemplo, que es Hidalgo. Hace 5 días la Subsecretaría de Protección y Gestión de Riesgos tuvo una reunión porque iba a ir la arrolladora Banda Limón allá a Hidalgo. Y el siguiente, unos días antes, habían hablado de la Feria de San Francisco. Y el siguiente es el 8 de agosto, que dice que puede llover, evita cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, retira objetos que puedan ser arrastrados, maneja con precaución, ten en la mano una mochila con tus cosas importantes. Tuvo 4 comentarios y 100 veces compartida. Después de Claro. eso, es que en es el esa problema, página que no viene hay la política pública. atención al desastre. No se reporta ninguna reunión del comité de emergencia ni de ninguna reunión ya del te sonó comité 2 veces la de campanita. protección civil. Ya después se juntan, fracasaron. Se murió gente por culpa de estos gobiernos. Oye, Rubén, fíjate, aquí estuve viendo los presupuestos del 2020, de 19, 24 y 25. 19 porque fue el último de Peña a AMLO, luego 24. Pero lo vota ya Morena nuevo. Sí, pero aquí sí viene una partida que dice Fondo de Desastres Naturales Fonden, 3.600 millones de pesos, 2019. Luego, yo sé que desapareció en otro sentido, pero solamente porque sé cuál es la justificación. En 2024, Fonden dice 18 mil millones de pesos casi, y 2025, 19 mil millones de pesos. Entonces, ¿desapareció o no? Porque en el presupuesto dice Te hago la Fonden. explicación legal. Desapareció como fideicomiso. Exacto. Por lo tanto, hoy, para disponer del mismo, se tendría que seguir un Es procedimiento que cuando, que es más o menos cuando luego largo. dicen desapareció el Fonden, Claro. ¿qué dice Morena? No. No, y Engañan, además, engañan a la gente. yo Aquí quisiera... está. Pero A además- eso me refiero en yo términos quiero- de la Nomás para política terminar, pública. nomás para terminar. No, El no, Fonden pero- además tenía mecanismos de respuesta inmediata que hoy no tiene la La federación. diferencia es Hoy que no era tiene la fideicomiso y hoy es una Una secretaría. presupuesto, partida. Ahora, ¿cuál es presupuestal. más efectivo? Recordemos Pues hasta ahorita- el video viral de Enrique Peña Nieto, después de una desgracia que hubo también un fenómeno meteorológico que causó un desastre, y él ahí en situ diciéndole a la gente, pues hagan una tanda y comiencen a ayudar para reconstruir la casa de uno y luego la casa de otro, pues no que era muy efectivo el Fonden, A ver, ¿no? ahorita te voy a El contestar, Fonden, pero después te aguantas, el ¿eh? Fonden era un instrumento jurídico opaco que permitía la corrupción. Ahora, Te voy a ¿cuál es demostrar la que diferencia? es una ¿Cuál es la hipocresía lo que diferencia estás de diciendo. Guerrero, por ejemplo? Lo que ocurrió en Guerrero Otis. con el huracán, Ajá. en donde fue el presidente Andrés Manuel y que muchos lo han Que criticado. nunca No, salió no de la base fue. naval, Nada carnal. más llegó. decir Salió llegó. de la base que naval, ahora jamás. el dinero le llega No llegó. directamente a las familias. Falso. Eso Nosotros lo dicen. vimos que electrodomésticos Falso. y artículos para su hogar, colchones llegaron a las casas de Bueno, los a ver. afectados. Mira, Si no fuera así, ¿por qué en el 2024 la doctora Claudia Sheinbaum obtiene prácticamente el 80% de los votos en Guerrero contra 20% de la oposición? Si hubiera sido una mala reacción a esa tragedia, A ver. entonces no hubiera obtenido Quiero- esa calificación en las elecciones. Voy con Emilio y luego denme chance de, Movimiento denme de- chance de recuperar algo. Te voy a decir por qué. Porque repartieron dinero al estúpido y porque el crimen amenazó ciertas partes importantes. Fue por plata y plomo, nada más para que estemos claros. ¿Y qué pasó? Ustedes son, me refiero a Morena, los reyes de la hipocresía. Dicen que Fonden era corrupción, no presentaron una sola denuncia, pero sí que hicieron. Hicieron todo discrecional. Por ejemplo, cuando damos los accesos en el Senado, yo me di la tarea a revisar y me encontré un general que había gastado 265 millones de pesos en colchones en una juguetería de Puebla para la inundación de Tabasco. Esas cosas de discrecionalidad y corrupción son las que hacen. Pero el problema no es solo eso, Israel. El problema es que no tienen entendimiento de una política pública. El Fonden no solo era dinero, sino era articulación de emergencia. Y eso se desbarató, porque como tienen una concepción concentradora del poder y no federalista del poder, no tienen un trabajo en equipo. ¿Y eso qué significa? Que cuando hay emergencias no hacen un trabajo, y perdóname, pero las declaraciones de Rocío Nale son de un nivel de cinismo, un desborde ligero, decía Del Río. A ver. Y por eso es tan importante que se entienda que no solo es el tema del dinero,
es la articulación. Este país tiene terremotos, tiene inundaciones, tiene huracanes, no de ahorita, por el amor de Dios. El problema es que les desborda la negligencia. A ver, tenemos este audio que refiere sobre Peña Nieto y las tandas en el sismo del 2017. A ver, primero escuchemos, por favor, Enrique Peña Nieto. A ver, ahí va. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de... Veo ahí en la imagen, Rubén, que creo que tú me lo habías comentado, que López Obrador también hizo una propuesta similar. ¿Esto fue en Otis? Es que en la pantalla tenemos a Peña y a López, y quiero saber qué dice López ahí abajo, a ver. Viviendas. La reconstrucción se tiene que hacer con la participación de todos. Un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. Los integrantes de las familias son los que saben quiénes son albañiles, trabajadores de la construcción, dónde comprar el bloc, la varilla, el cemento, las tejas, la madera, lo que se requiere para la construcción o reconstrucción de una vivienda. Pues ahí está. Pero pues. no, hay una gran diferencia, permíteme. En una tanda, ¿quién da los recursos, Azucena? La propia familia. El presidente Andrés Manuel lo que se refería en ese discurso es que los recursos se los da ahora el gobierno directamente a las familias, y las familias con ese dinero que antes alguien les decía en qué gastarlo, ahora las familias deciden en qué utilizar. Va, Rubén. No nos distraigamos de roja. Se deshizo el Fonden, por lo tanto hoy no hay dinero para No, sí atender hay la emergencia. 19,400 millones el fideicomiso se deshizo. Cambiaron ¿Dónde están las reglas para operar totalmente. el ¿Y dónde están los 19,000 millones? Son los del año que entra. No, disculpa. Ahí está. Además, déjame terminar, hombre. Hombre, ¿por qué la gente tiene que andar haciendo una colecta? ¿Por qué? No, te voy a decir, no, todas partes están haciendo colecta. El señor gobernador de Hidalgo está pidiendo ayuda a través de colectas. Y ese irresponsable estableció los albergues cuando ya estaba todo inundado. ¿Y sabes qué? En medio de la tragedia todavía se dio tiempo ese irresponsable de felicitar a Marcelo Ebrard porque cumplió años. Sí. Véanlo, está en su cuenta de ex. Sí, eso es lo que hizo. Y recibir un joven que ganó un concurso. Eso es lo que hicieron. Checa la página tú de la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo. Y es lo mismo que te va a pasar en Veracruz y en Puebla. Andaban en otra cosa. Andaban en Nueva York volando. Andaban haciendo otras cosas. Andaban de fifís. Pero mira, el problema es estructural. No existe el Fonden. No se reúne Protección Civil. ¿Cuántas veces se ha reunido la presidenta del Consejo Nacional de Protección Civil? Veámoslos cuántas veces. Porque Andrés no se reunía, porque a Andrés no le gustaba juntarse con los gobernadores para trabajar, le gustaba agredirlos, le gustaba ir a sus estados para juntarles gente que los abuchara. Esa es la realidad. Pero centrémonos en este caso, ¿por qué no les avisaron? Si tú ves... Pero estaba yo, obviamente estaban muy atentos a lo que decía Rubén. Eso se los agradezco. Dale. Pero allá en el máster parece que sí me dieron cortón. Pero se oye bonito. No. Oye, pero se oye bonito. Regresamos. Regresamos con Azucena. El trompo con Ricardo, Oye, es que es automático. La guillotina es automático. Implacable. Implacable. Y bueno, la verdad tampoco es raro, ¿no? Sí. Que se vaya. Adelante. Pero déjame termino, después les cuento una anécdota, si gustan. A ver, el problema es que no se prepararon. El problema es que no hicieron lo que corresponde, que no le avisaron a los ciudadanos. Y mira, no lo acepto, pero para el efecto del debate te lo compro. Tú dices que había opacidad y corrupción. Bueno, José María Tapia Franco fue coordinador nacional de Protección Civil en el gobierno de Peña. Ajá. Y recientemente fue candidato de Morena a la ciudad de Querétaro. Y le hizo la luchita, Entonces no me digan eso, no me digan, no se vayan al pasado. ¿Qué sucedió esta semana? No le avisaron a la población, no fueron pues pertinentes. Y además, para acabarla, expusieron a la presidenta de la República. Qué bárbaro. Que eso es exponerla. Eso a mí me parece gravísimo. Fatal. Porque ella va a cargar el costo, hombre.
Mira, eso no se hace con la presidenta. Yo marco una serio. diferencia. Yo sí marco una diferencia. Me parece muy importante que Claudia Sheinbaum haya ido ahí. López Obrador no salió de la base naval de Acapulco, ¿eh? Y No, la y pantomina además, que hizo ajá. esa de que se le atoró el vehículo militar fue de lo que hacía, de sus pantominas, cuando supuestamente inauguró el tren que no existía. Él le encantaban esos shows. Qué bueno que Claudia Sheinbaum fue, pero la verdad tenía que haber estado antes la gobernadora y antes la secretaria, dar cauce y generar una condición para que la presidenta no sea expuesta a eso. Ahora, ya fue la presidenta, lo que toca es, en ese contexto, encabezar la indignación. Si este joven, por ejemplo, hay un reclamo importante de un estudiante, lo que tiene que hacer es, a ver, por favor atiendan de inmediato a este joven. Hay denuncias sistemáticas de que estudiantes de la Universidad de Veracruz en Poza Rica desaparecieron. Bueno, entonces haces un operativo y le pides a los militares que están ahí que lo atiendan. Hay una señora que está generando un reclamo muy importante, atiéndala. La respuesta de la presidenta debe ser atiendan, no, cállate pero y no escúchame. hicieron su trabajo. No lo hicieron. Quienes tienen que cuidar y a la la expusieron, presidenta. y la expusieron. Entonces la avientan ahí con la gente que obviamente está enojada, pues Claro, ¿qué esperaban? ¿Que le dieran besos y abrazos? ¿No? Pues sí. Es un error del Correcto, equipo de la presidenta. Pues, la claro. expusieron. Ajá. Qué bueno que fue, que mal el procedimiento, la exponen. Y yo en esta circunstancia lo que diría es dar órdenes de sensibilidad, de empatía con gente que está en la tragedia. Bueno, de entrada decir que sí hay recursos, eso es muy importante para ¿Dónde que está? los ¿Dónde ciudadanos está, por el sepan amor que de hay Dios? ahí está, dentro del propio presupuesto tiene su propia partida en donde dice A que ver, es para la atención. 2025, déjame me detengo ahí. 2025 dice 18,000 millones de desastres. pesos, ¿verdad? 10. Bueno, acaba de informar la presidenta que la cuenta tiene 19,400 millones de pesos. Ok. Y dijo la presidenta, les queremos decir y garantizar No, que es va a que haber 2025. recursos y que incluso si faltaran recursos para atender los desastres, se va a utilizar recurso de las inversiones o de lo que está considerado para inversiones. O sea, es para el gobierno de México una prioridad atender este tipo de asuntos que afectan a muchas familias mexicanas. Ahora, respecto de que la presidenta fue ahí, pues sí, la presidenta Qué bueno. llegó y no ¿No pasa nada? no son eventos que son una simulación. Y por eso vemos lo que no, pero no ocurre simulación. y vemos la No, indignación porque este Israel, gobierno es no que de ver, realiza ni eso- actos ni eso de saben simulación. hacer, ni eso saben o sea, hacer. mal si el No, presidente no va y mal No, si claro la que muy presidenta mal va. que el presidente A no ver, fue. Entonces, el No, presidente Andrés Manuel lo bien que calificó. Claudia haya ido, Los bien. guerrerenses creo yo que calificaron al presidente Andrés Manuel. Y si el presidente Andrés Manuel tiene el cariño de un pueblo, es también el de Guerrero. Pero Entonces, ya no nos hagamos esas mira, cosas mira. que son difíciles de medir, ¿no? Y porque además son subjetivas en Pues ahí muchos están las tipos. elecciones, Discúlpame, Rubén. discúlpame. ¿Dónde está el crecimiento de Acapulco? No está creciendo Acapulco. ¿Dónde está el resurgimiento de Acapulco? No resurgió. ¿Dónde está la infraestructura de Acapulco? No está la infraestructura. ¿Qué hizo López Obrador? Y qué bueno, entregó una cantidad de dinero por persona, creo que 80,000 pesos. Qué bueno. ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde está la gente que se ahogó ahí en la bahía? ¿Por qué no sacaron los cuerpos? ¿Por qué no sacaron las lanchas? ¿Dónde está? ¿Por qué no fue? Esa es la verdad. Desmantelaron el sistema de protección civil. Tú me puedes dar muchos ejemplos. Yo también, hombre. En mi tierra hubo un terrible tornado. Y ahí estaba Peña Nieto y ahí se quedó a dormir. Y ahí, sin regañar a la gente, convivió con todo el mundo. Y ahí se construyeron las casas que estaban aseguradas, por cierto, porque eran del Infonavit. Y se construyeron mejor que las anteriores. Ese es atender las cosas. Pero no nos vayamos a otros lados. No hay Fonden, o sea, no hay fideicomiso, o sea, no hay una manera inmediata de sacar el dinero. ¿Este para dinero empezar. existe? ¿Estos 18,000 millones de pesos? Están en Hacienda, ¿están en una alguna cuenta? parte, no, están en el gran presupuesto del país. ¿Y cómo lo sacamos de ahí? Pues tendrían que hacerse Los autoriza solicitudes gobernación. directas. Mira. Nada más para terminar. Sí, es que quiero que entendamos todos Sí, ese punto. Antes era un fideicomiso que tenía gente trabajando para eso. Estaba el dinero Te ahí. voy a Sí, plantear. se activaba de Hacen- inmediato. Había un protocolo de emergencia cuando se declaraba la condición de desastre. En ese momento, hasta los presidentes municipales podían acceder. Y te voy a decir qué mecanismos había. Por ejemplo, había unos mecanismos de atención directa. Hacen falta ponchos de estos de plástico para que la gente no se moje, te los mandaban. Pero ya eran paquetes integrales según el tipo de desastre. Pero también los municipios, los estados decían, esto fue lo que se destruyó y se te reponía. Nomás tenías que demostrarlo. Desde útiles escolares, porque se inundaba una escuela y habían dejado los muchachos ahí los libros,
hasta las obras de infraestructura. Y luego lo auditaba la Auditoría Superior de la Federación. Ahora no va a ser así. Pero también con todo cariño para la presidenta. Hombre, en el presupuesto de la Federación, pues solo que le quite las obras faraónicas, no va a tener momento para ajustar. Chequen el presupuesto para el año que entra de estos estados, está en cero. Tenemos que hacer algo bueno en la Cámara y sentarnos a cambiar el presupuesto, no como lo que se va a hacer esta semana, votar todo porque nomás saben levantar las manos para destruir el amparo y otras cosas. Fíjate que sí es muy indicativo lo que Israel nos menciona sobre las elecciones en Guerrero, porque a Morena lo que le importa es ganar elecciones, eso es lo que le importa. Yo quisiera que el esfuerzo que hicieron imprimiendo Morena, porque ya sabemos que imprimieron los acordeones, y ya sabemos que hicieron toda una campaña multimillonaria para controlar el Poder Judicial, lo hubieran hecho para las emergencias en Otis o lo hubieran hecho ahora en Veracruz. El problema es que Morena le gusta ganar elecciones no para gobernar, le gusta ganar elecciones para quedarse con el dinero, le gusta las elecciones para controlar el poder, le gusta ganar elecciones para hacer un sistema de control económico y hacer una nueva casta de nuevos ricos. Acabamos de ver al hermano de López Obrador, pero vimos a Noroña, pero vimos al hijo López Obrador, pero vimos a Adán Augusto, pero, o sea, lo que ustedes están haciendo es apropiarse el gobierno no para beneficiar a la gente, para hacer una nueva casta divina donde les rebasa la corrupción. ¿Y cuál es el costo? El costo es cosas como lo que estamos viendo de 64 muertos porque gobiernan para ustedes, no gobiernan para prevenir. La política pública de seguridad es algo más que un fondo. Y ustedes han venido destrozando la política pública y por eso vive México la regresión que vive Israel. El problema del Fonden era que lo mandaban a los gobernadores y les llegaba menos a los presidentes municipales y cuando llegaba ya a los ciudadanos ya prácticamente no les llegaba nada. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es realmente ahora? Primero se atiende la urgencia. Salvar vidas en este momento también, continuar, abrir las vías de comunicación que es fundamental, restablecer la energía en todos esos lugares, que eso es prioritario, atender la emergencia lo antes posible. También prácticamente en paralelo, como sucedió en Guerrero, está entrando la Secretaría de Bienestar, que es la que comienza a hacer el levantamiento, el análisis de cuántos hogares están afectadas. Y a través de la Secretaría de Bienestar se hace un censo y se determina cuántas son las familias que requieren el apoyo y el dinero les llega a ellos. Y lo que decía el presidente Andrés Manuel en el video que vimos es, ellos con ese dinero, no el presidente municipal diciéndole ponte este plástico, no, ellos deciden en qué se va a utilizar esos recursos que les van a llegar de manera directa, sin intermediarios. Y por eso, en Guerrero, ahí sí, lo que comentaba Emilio, decir, el voto para mí es un indicador de la calificación que el ciudadano le da al que gobierna. Bien. Por eso reprobó a la oposición en el 2018, en el 2021 y en el 2024. A ver, suena bastante demagógico lo que estamos escuchando. Así no funcionaba el Fonden. El Fonden tenía una serie de procedimientos para recuperar también la infraestructura, para recuperar la capacidad de una comunidad. Entonces, así no era. Ahora, las entregas directas de dinero, ok, estoy bien. ¿Y el resto? ¿Cómo se va a recuperar el resto? Porque Acapulco no se ha recuperado. Por otro lado, ¿qué sucedió, Azucena? Es que tenemos que ver esto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué los comités municipales de protección civil no funcionaron? Los municipios tienen, y en todas las leyes estatales está el funcionamiento de los comités municipales. Así es. Es para una investigación futura. Así es. Se les informó. Los gobernadores, permíteme, los gobernadores informaron, les mandaron oficio, porque lo que yo vi de esa subsecretaría, que te la pongo como ejemplo, pues es que no estaba trabajando, es que se dedican a otras cosas. Y la mortandad es clara, más de 60 personas, pues es terrible. 3 ideas. ¿No? En un país como México, en las condiciones que tiene, es indispensable una política de la prevención. El tamaño del fracaso del gobierno es el número de muertos y de personas desprotegidas que hay en esta tragedia. Segundo, alerto. Por reiterada ocasión, las autoridades militares y civiles están frenando la solidaridad entre los mexicanos y eso es muy peligroso. Pasó en Otis y está volviendo a pasar en Veracruz. Los militares detenían las caravanas de ayuda civil.
Los militares incluso terminaron quedándose con ayuda que era para la gente. Morena está desinhibiendo la solidaridad entre las y los mexicanos. Es indispensable potenciar la solidaridad, no detenerla. Tercero, necesitamos un gobierno que encabece la indignación, no una presidenta que vaya a callar y regañar. Y funcionarios que hagan su trabajo para que ella no quede expuesta. Gracias, Emilio. Gracias, Rubén.